Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Miguel Kevin, soy de la provincia de Corrientes. Vivo precisamente en la ciudad de Saladas, una ciudad que está a 100 kilómetros de la capital correntina. Soy técnico superior forestal y técnico en infraestructura informática. Tengo 30 años y actualmente me encuentro trabajando como profesor en nivel terciario. A continuación, le voy a presentar el video sobre el árbol genealógico. En el árbol me gustaría arrancar por mis abuelos, en este caso abuelo paterno y abuela materna, para no ser tan extenso, y ya que son dos historias que se contrastan muy bien. Mi abuelo no pudo terminar el secundario, nacido en un periodo en que la educación no estaba plenamente garantizada como derecho. Su historia refleja las limitaciones estructurales de un sistema educativo que durante mucho tiempo fue selectivo y excluyente. Según Paviglianiti, la educación comenzó a configurarse como derecho humano fundamental en Argentina con la consolidación de la Ley 1420 en el siglo XIX. Pero durante décadas este derecho no llegó a todos los sectores sociales. Vysotsky, en su abordaje histórico de la política educativa, destaca que hasta ni bien entrado el siglo XX, las políticas educativas en Argentina estaban marcadas por fuertes desigualdades, especialmente en áreas rurales o en sectores trabajadores como el de mi abuelo, que encontró el oficio de mecánico como su forma de progreso. En contraste, mi abuela logró terminar la secundaria y formarse como docente. Esto fue posible gracias al fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la formación docente, especialmente durante los gobiernos desarrollistas de mediados del siglo XX. Según Asprella y Fénix, este periodo consolidó a la docencia como una profesión clave para la movilidad social y cultural. En este sentido, mi abuela representa una generación que se benefició de políticas como la expansión de las escuelas normales que garantizaron un acceso a una educación secundaria de calidad en perspectiva de profesionalización. Grinchewski, por su parte, analiza cómo la docencia, además de ser un espacio de formación, funcionó como un motor de transformación cultural, impulsando una mayor equidad de género en el acceso a la educación superior, algo visible en el hecho de que tanto mi abuela como mi madre eligieron esta profesión. Según Vysotsky y Gutiérrez, los años 60 en Argentina estuvieron marcados por un conjunto de políticas educativas que respondieron al contexto político y social del momento, caracterizado por un proceso de modernización y expansión económica. Estas políticas educativas buscaron atender las demandas de un sistema productivo en transformación y, al mismo tiempo, responder a las presiones por mayor inclusión y democratización del sistema educativo. A continuación se destacan los aspectos centrales: expansión del sistema educativo, creación de nuevos establecimientos, educación técnica y formación para el trabajo. Para estos autores, las políticas educativas de los años 60 reflejan un momento de transición, donde el sistema educativo buscaba adaptarse a las demandas de una sociedad en modernización, pero al mismo tiempo enfrentaba las tensiones políticas, económicas y sociales propias del contexto argentino. Siguiendo el orden del árbol, ahora voy a hablar sobre mis padres. Mi padre nació en Saladas, Corrientes, en los años 60. En su época, terminar el secundario era un privilegio al que pocos tenían acceso. Las condiciones económicas de nuestra familia lo obligaron a abandonar sus estudios a temprana edad para comenzar a trabajar de oficio junto a mi abuelo, de mecánico, y así ayudar a mantener el hogar. A pesar de no haber podido completar su educación formal, mi padre siempre valoró el conocimiento y me inculcó la importancia de estudiar. Aquí quiero incluir un relato personal de, de experiencias que tuve de niño. Sentía una curiosidad por su oficio y el de la familia de mecánicos. Y como el taller se encontraba pegada a mi casa, en el mismo terreno, siempre que podía me escapaba y me iba a mirar qué estaba haciendo y me surgía el deseo de decirle te ayudo.
A lo que él siempre respondía: no, hijo, anda a estudiar, anda a hacer la tarea, vos no vas a estar en el taller y tenés que terminar la escuela y seguir estudiando lo que te gusta. Siguiendo por mi madre, ella por su parte tuvo una trayectoria muy diferente. Creció en un ambiente que priorizaba la educación y no tenían tantas necesidades económicas, ya que mis abuelos ambos eran docentes en escuelas rurales. A pesar de los obstáculos, ella logró graduarse como docente. La década del 80 también fue clave para la consolidación del rol de la mujer en la docencia. La recuperación democrática incentivó la profesionalización docente, con programas de capacitación y formación continua. Esto fortaleció la figura del maestro y del docente como agentes de cambio social. Durante la dictadura, las universidades habían sufrido severas intervenciones, con restricciones a la libertad académica y una marcada reducción del presupuesto. En los años 80, con la presidencia de Raúl Alfonsín, se promovió la reapertura de cátedras cerradas, la democratización de los espacios universitarios y el retorno de profesores e intelectuales exiliados. Estas políticas impactaron directamente en familias como la mía, donde mujeres como mi madre pudieron acceder a la formación docente, representando una herramienta de movilidad social y económica. ¿Cómo influyeron las políticas en mis padres en los años 80? La década del 80 también fue clave para la consolidación del rol de la mujer en la docencia. La recuperación democrática incentivó la profesionalización docente con programas de capacitación y formación continua. Durante la dictadura, las universidades habían sufrido severas intervenciones, con restricciones a la libertad académica y una marcada reducción del presupuesto. En el año 83, con la presidencia de Raúl Alfonsín, se promovió la reapertura de cátedras cerradas. Estas políticas impactaron directamente en familias como la mía, donde mujeres como mi madre pudieron acceder a la formación docente. Siguiendo por la década de los 90, Argentina experimentó profundas transformaciones en el sistema educativo debido a políticas impulsadas en el marco de reformas estructurales promovidas por el neoliberalismo. Autores como Rodríguez y Barco han analizado estas políticas. Barco afirma una destrucción de la educación pública. No solo redujeron la inversión estatal en recursos e infraestructuras, además se encargaron de promover a la educación como un bien de consumo accesible solo para quienes podían pagar. Por su parte, Rodríguez hace foco en un aumento de la desigualdad educativa como una de las consecuencias que más se destacan en este periodo. Amplia brecha entre escuelas públicas y privadas, donde los más afectados fueron los sectores más vulnerables. Siguiendo la línea temporal, llegamos a los años 2000. Entre los años 2000 y 2010 en Argentina, las políticas educativas estuvieron marcadas por una serie de transformaciones profundas que buscaron revertir las desigualdades del sistema educativo generadas en las décadas anteriores y ampliar el acceso y la calidad educativa. Estas políticas, implementadas principalmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron un impacto significativo en las trayectorias educativas de las familias argentinas. Las políticas más influyentes fueron: según Vysotsky y Gutiérrez, es esencial entender la educación como un proceso histórico y social y no solo limitarla a una serie de logros individuales. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras sociales y políticas configuran el sistema educativo y, en consecuencia, las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo personal. Al recorrer la historia educativa de mi familia, desde las limitaciones que enfrentó mi abuelo a las oportunidades que se presentaron a mí, comprendo que la educación es mucho más que la adquisición de conocimientos. Es un legado que se transmite de generación en generación, moldeado por políticas públicas, las condiciones socioeconómicas y las decisiones individuales. Los testimonios de mi abuelo y padres
me han permitido apreciar cómo la educación ha sido un motor de cambio social en Argentina. Las desigualdades y las oportunidades desiguales han marcado nuestras trayectorias, pero también han demostrado la resiliencia y el deseo de superación de muchas familias. Mi abuela, al convertirse en docente, abrió las puertas a una nueva generación de mujeres y contribuyó a la democratización del conocimiento. Mi padre, a pesar de no haber podido completar sus estudios formales, me inculcó el valor del aprendizaje y el esfuerzo. Y yo, gracias a la política educativa de mi generación, he podido acceder a una educación superior y seguir sus pasos en el ámbito educativo. Sin embargo, los desafíos persisten. La educación en Argentina sigue enfrentando grandes desigualdades y la necesidad de una reforma profunda. Es fundamental garantizar una educación de calidad para todos, independientemente de su origen social o económico. Al mirar al futuro, me siento comprometido a contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa a través de la educación. Creo firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un futuro mejor para todos. Gracias por llegar hasta el final. Les deseo una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz fin de año. Gracias.